Cierra los ojos un momento. Respira. Ahora dime, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? No lo pienses demasiado. Eso que apareció sin aviso, quizás sea más importante de lo que crees. Estás en Benji Radio, Tendencia Digital, desde el Centro Histórico de la Ciudad de México. Si estás aquí, no es casualidad. Esto es En el Diván, un programa donde exploraremos los rincones más ocultos de nuestra mente. Aquí nos adentraremos en los misterios del inconsciente y descubriremos cómo nuestros deseos y recuerdos más profundos moldean nuestra realidad. Soy Noemí y en cada episodio te llevaré en un viaje a través del psicoanálisis para que juntos podamos aprender más de él y quizá descubrir aquello que nuestro inconsciente intenta comunicarnos. Comencemos. Hoy hablaremos del complejo de Edipo. ¿Han escuchado hablar de él? ¿Qué pasaría si les dijera que en su historia de amor más antigua no fue con una pareja, sino con sus padres? Que allí, en la escena familiar, en el núcleo de nuestra familia, fue donde se jugaron los deseos más intensos, los rechazos más dolorosos y los límites más decisivos que en la vida adulta. Y bueno, a veces no tan adulta, se actualizan. Pero antes de continuar, me gustaría invitarlos, como todos los programas, a que me escriban y se pongan en contacto conmigo a través de mis redes sociales, Instagram o WhatsApp, ¿no? Mi Instagram, Noemí Sánchez Cureño, mi WhatsApp, 55 10 04 02 39. Por ahí traigo dos comentarios bastante interesantes. En esta ocasión me llamó mucho la atención que particularmente fueron de hombres, ¿no? Muy interesados en saber, y rescaté dos del programa anterior que me parece importante que podamos hablar el día de hoy. Más adelante comentaré cada uno de ellos. Escríbanme, mándenme sus dudas y sus inquietudes. Por lo pronto, me gustaría que pudiéramos comenzar hablando un poquito acerca del mito de Edipo, ¿no? Porque de ahí es de donde toma Freud el nombre del complejo de Edipo. Y bueno, ¿quién es Edipo? ¿No? ¿Por qué Freud tomaría su nombre para denominar este fenómeno? Y bueno, yo se los voy a dar un poquito platicadito, ¿no? No específicamente lo voy a tomar como la lectura tal cual de la mitología griega, aunque sí es totalmente apegado a la historia, al mito de Edipo. Y él era un príncipe, ¿no? Fue un príncipe que fue adoptado y que creía que su madre era una y su padre era otro, pero su verdadero origen en realidad era muy trágico, ¿no? Porque él había sido abandonado en realidad por sus padres biológicos, un poco había sido llevado lejos del lugar donde había nacido, de Tebas, que era su lugar de origen, porque el rey y la reina, después de que escucharon una profecía sobre su hijo que decía que ese hijo, que era Edipo posteriormente,
algún día los destruiría, decidieron llevarlo lejos. Y bueno, alguien más lo tomó, se hizo cargo de él. Aparentemente en el mito, en la historia, dice que los reyes de Tebas lo dejaron abandonado, dejándolo morir, pero él no murió. Y entonces fue criado por otros reyes, y cuando escuchó la misma profecía en el lugar donde vivía, que mataría a su padre y se casaría con su madre. Recordemos que justamente el oráculo, las profecías y toda esta parte mitológica, mágica, para la comunidad o la cultura era muy importante. Entonces las profecías y toda la parte mágica era ley, ¿no? Entonces uno tenía que prestar oídos y atención a todo lo que de ahí venía. Entonces Edipo, en el lugar donde crece, lo escucha y entonces decide marcharse de ahí. Huyó, pensó que alejándose de quienes creía sus padres, pues podría evitar el desastre, ¿no? Y entonces se aleja, pero en esa huida mató a un hombre en un cruce de caminos, ¿no? Bueno, pues ahí es donde empieza la tragedia. Era su verdadero padre. Y luego llegó a Tebas, salvó a la ciudad de un monstruo, y como recompensa, ¿no? De haber salvado a la ciudad de Tebas, pues se casó con la reina, que había quedado viuda. Era su verdadera madre. Y años después, la verdad salió a la luz y todo se quebró. Ella se ahorcó, él se arrancó los ojos, porque hay verdades que duelen más que la ceguera. Porque hay destinos que, aunque uno intente huir, no se encuentran igual. El mito de Edipo Rey no es solo una tragedia griega, es el mapa simbólico de una estructura psíquica que Freud descubrió en el corazón de todos nosotros. El niño ama a su madre, desea cercanía con su cuerpo, con su mirada, pero se encuentra con un obstáculo: el padre. Alguien que prohíbe, que impone un límite, que excluye. En esa exclusión nace la ley y también el conflicto. De ahí que esta tragedia griega fuera tomada justamente, o el nombre de Edipo fuera tomado para conceptualizar esta estructura que como sujetos nos define a la hora de relacionarnos más allá del tema incestuoso, porque ojo, a veces me parece que en el común denominador el Edipo queda reducido al tema incestuoso. Y convengamos, si bien es cierto que la sexualidad sí juega un papel importante, no solo en el psicoanálisis, sino en la vida cotidiana, de ahí que uno se haga guaje y que no lo quiera ver, o sea, solo hace falta ver la llegada de la adolescencia y lo que provoca para mirar el impacto y la fuerza que la sexualidad tiene. Insisto, que uno lo niegue, se voltee hacia otro lado, esa es otra historia. Porque para nadie que conviva con adolescentes, que es donde la sexualidad está a flor de piel, es novedad ver cómo los chicos buscan un montón el contacto físico, el roce, los abrazos, se relacionan a través del cuerpo, no toleran que los padres los toquen, si todo va bien. Preocupémonos de aquellos adolescentes que están reinhibidos en su sexualidad, que se tapan, que no defienden su cuerpo, que se aniñan, que se infantilizan, que viven con vergüenza la sexualidad, ¿no? Porque entonces eso quiere decir que algo ahí no anda, que se está obstaculizando. Entonces,
tomo este ejemplo porque si bien es cierto que la sexualidad es un motor que está todo el tiempo y que en la adolescencia lo podemos ver de manera más clara, eso no quiere decir que durante la infancia no esté puesta, que no es una sexualidad genital, o sea, no tiene que ver con la erotización del coito, es otra historia, pero de que el cuerpo siente un placer que puede ser muy importante y estructurante en la vida, eso me parece que hay que tenerlo presente, ¿no? Por ahí las campañas justamente de enseñarle a los niños a que nadie puede tocar su cuerpo, a que a los niños no se les besa en la boca, a que el cuerpo del niño, a pesar de que seamos sus cuidadores, merece un respeto, porque a veces nos encontramos con papás o con mamás, esto es indistinto del género, que los avergüenzan, que juegan con ellos, con sus genitales, que los hacen sentir incómodos con ellos, ¿no? Y entonces en ese jugar se puede erotizar un cuerpo que además no sabe mucho de lo que le está pasando, solo sabe que se siente bien. Y es tan placentero que por eso ante niveles de mucha angustia nos podemos encontrar niños en el jardín de niños con problemas altos de ansiedad que se masturban recurrentemente. Y bueno, no es que ellos se masturben como un adulto. Un niño se masturba diferente. ¿Qué hace un nene? Se frota, se recarga en alguien más, se rasca, porque eso es lo rico para él, pero él no tiene una connotación genital como la tenemos nosotros como adultos. Entonces, el psicoanálisis, más allá de la sexualidad genital y de Edipo como el tema del incesto, de lo que habla sí es de cómo la sexualidad estructura la vida, pero no con base solo al coito o al acto sexual, sino a cómo disfrutamos de las relaciones sociales, de los vínculos, del día a día, de cómo deseamos, de cómo rivalizamos, de cómo estos afectos nos generan culpa, de la necesidad que tenemos a veces de renunciar a ciertas cosas que son placenteras y que eso nace de la ley que nos excluye, que nos dice cuál es el límite. Y Freud justamente vio en Edipo algo más que un destino final o fatal por el tema del incesto. Vio la historia de cada uno de nosotros. Edipo, sin saberlo, encarna la tragedia del deseo humano, querer lo que está prohibido y pagar el precio por ello. En palabras de Freud, Edipo no pecó más que nosotros, cometió el crimen del que todos quisiéramos escapar, y por eso su castigo nos conmueve tan profundamente. Por eso el complejo de Edipo no es algo que se explore para recordar. O sea, no es que, bueno, vamos a pensar en el Edipo y entonces todo mundo tiene una historia de incesto con la madre o el padre de la infancia. Y aunque el Edipo se origina en la infancia, no se trata de una escena que hayamos vivido. Bueno, no vamos a estar hablando en este momento de los momentos donde sí hubo un abuso sexual o un tema de agresión sexual. Eso no entra acá, ¿vale? Ahí sí hay un episodio de violencia sexual que no tiene nada que ver con este tema del Edipo, que incluso no es excluyente el Edipo, pero no tiene nada que ver el Edipo para entender un abuso o una violación infantil. El sujeto lo atraviesa como estructura
y probablemente como herramienta nos ayude a auxiliar como terapeutas a esa persona para trabajar con la culpa, pero no estamos hablando de personas que hayan sido agredidas sexualmente. Estamos hablando de situaciones donde a uno ahí medianamente le va bien en la vida y no somos o no fuimos objetos de abusos sexuales o agresiones sexuales en la infancia, ¿no? E insisto, aunque el Edipo sí se origina en la infancia, no se trata de un recuerdo o una escena que extraer vivida, sino de esta estructura psíquica que se activa o que se actualiza de manera inconsciente, de ahí que no nos damos cuenta en nuestras relaciones. Y entonces, por eso repetimos muchas cosas de las que a veces pareciera que no tenemos ningún tipo de control. Por eso pareciera que terminamos en lugares y no entendemos cómo, que hacemos cosas que aún no entendemos por qué. Y que aunque el complejo de Edipo no es algo que se explore para recordar, sino para interpretar sus efectos actuales en cualquier vínculo, ya sea de pareja o elecciones amorosas, o incluso la manera en que somos amigos, hermanos, y la manera en que respondemos a la autoridad o vivimos nuestro deseo, muchas veces el complejo de Edipo, por temor al pensarlo como un tema incestuoso, no es pensado de primera instancia para buscar apoyo terapéutico. Uno no va a terapia, aunque yo creo que en muchas ocasiones uno llega por este tipo de conflictos a terapia. Uno no busca porque se da cuenta de su conflictiva con la autoridad, con la manera en que rivaliza con sus compañeros, con la forma en que se siente envidioso de los otros, la manera en que por ahí a veces se inhibe, muchas veces ante la autoridad también, o ante los maestros, o por ahí cuántas ocasiones uno también se siente un tanto obstaculizado para ir tras eso que uno quiere realmente y no quedar atrapado en el deber ser o en lo que los otros esperan de uno. El trabajar con el complejo de Edipo ayuda a las inhibiciones o a los obstáculos que humanamente uno pueda llegar a sentir en esos aspectos. Muchas veces buscamos a acudir a terapia ya después de una constante de parejas fallidas, una constante de elecciones amorosas frustrantes, un patrón repetido de dependencia emocional o de evitaciones al compromiso, o de que cada que llego a un cierto tipo de trabajo o de lugar nuevo siempre me pasa lo mismo o me siento igual, y eso tiene que ver con el complejo de Edipo, o más que con el complejo de Edipo, la manera en que vivimos la rivalidad, la competencia, la exclusión, ¿no? Todo eso está fundado ahí. Y muchas veces hay síntomas que se esconden detrás, dirían por ahí, detrás de un Edipo o de una situación edípica que no se resolvió. No sé, quizá un ejemplo de ello se da cuando una persona, independientemente del género, elige repetidamente parejas mayores, inaccesibles emocionalmente, como una manera recurrente de vincularse, y esto lo podríamos pensar como una forma o un modo de ver el Edipo. Podría asociarse a una repetición con la figura de un padre distante e idealizado. De fondo hay un aspecto infantil en nosotros, queriendo estar cerca del padre, queriendo agradar al padre, queriendo lograr la conquista del padre, queriendo estar con él, ¿no? Y aunque uno en la conciencia dice, no es cierto,
Ya les decía yo en los programas anteriores, el inconsciente es quien toma la batuta y quien apuntala a ciertas elecciones que de repente nos dan muchos dolores de cabeza. El Edipo también da un orden en la manera en la que hacemos las cosas. Y que cuando menos me parece que en este ejemplo uno diría, bueno, ¿y cuál es el tema? No sé, haciendo con alguien más grande o con alguien que tiene un estatus económico más alto que yo o que tiene una profesión más desarrollada que la mía, ¿no? Porque esas también son maneras de pensar el Edipo. Alguien que está en una jerarquía más alta que uno, es como un padre en ese flanco o una madre en ese flanco. Entonces cualquiera podríamos pensar, bueno, ¿y cuál es el tema con ello? ¿No? Bueno, pues el inconveniente, tengámoslo presente, siempre será el hecho de pensar en alguien que justamente tenga sufrimiento con estas elecciones que hace, ¿no? Que el hecho de elegir siempre estas parejas o elegir de esta manera siempre trae algún tipo de padecimiento que nunca termina bien, que al final del día siempre hay una desilusión, o se termina la relación, o termina en abandono, o termina en bronca, o alguien termina sometido. No termina siendo una relación de pareja que resulte conveniente para ninguno de los dos miembros, ¿no? O sea, por eso, insisto, el Edipo sirve para pensarla, no es la única manera, pero me parece que como condición, en este caso, es que la persona que está repitiendo este tipo de patrones o de elecciones, pues no le esté pasando bien. De hecho, ahora que lo pienso, no sé si se acuerdan de esta serie de la que les hablaba al final del programa pasado, que es esta de Envidiosa. Se llama, no me acuerdo cómo se llama ella, pero pobre, la protagonista la pasaba re mal. Ella se la pasaba, dirían por ahí, edipiando, buscando la imagen idealizada del padre, también de la familia, ¿no? Eso ya más como de la novela familiar, del neurótico, de la que también hablaba Freud, ¿no? Pero regresando a la protagonista de esta serie, ¿no? Alguien que se la pasaba rivalizando con las mujeres de su alrededor, con su hermana, con su mamá, con cada una de las esposas también, de repente de con los tipos con los que se embrollaba, ¿no? Sin embargo, bueno, me parece que esta serie es un ejemplo de muchas otras cosas que participan, además del Edipo. Insisto, es solo un recurso que puso de relieve Freud y del cual se sirve el psicoanálisis para pensar a los seres humanos, ¿no? Hay otras muchas situaciones, tales como la compulsión a la repetición de la que les hablaba hace ratito, el masoquismo, las identificaciones fallidas, la constitución de nuestro carácter, incluso la estructura de nuestra personalidad, que también es fundante a la hora de las cosas que hacemos y que participan en los conflictos que vivimos en cada una de nuestras relaciones o vínculos, ¿eh? Oigan, pero antes de continuar, me gustaría que paremos un poquito, aunque de todos estos temas ya iremos desarrollándolo un poquito más en los próximos programas. Me gustaría dar un saludo o mandar un saludito a Rosy, que siempre nos escucha y nos manda mensajito. Rosy, espero que por ahí nos estés escuchando el día de hoy. Y por otro lado, me gustaría responder una pregunta que me mandaron en la semana pasada, que estuvimos hablando de sueños, y aunque fui muy puntual en el hecho de que una interpretación fuera de una sesión o de un trabajo analítico,
me pareció muy interesante algo que compartían acá, ¿no? Y esta es una inquietud que comentó Armando y que preguntaba, ¿no? Que qué significaba, que sueña muy seguido con baños, justamente con hacer uso de los baños o ir al baño, ¿no? También con heces, ¿no? O con productos fecales, ¿no? Y entonces, pues también hay muchas personas que seguro se pueden identificar con ello, o con hacer pipí, ¿no? Y todo esto en realidad tiene que ser interpretado dentro de un contexto. Armando, te contestaba un poquito, pero lo retomo por acá, justamente porque me parece que esto habla de situaciones, analíticamente hablando, como muy tempranas, ¿no? Muy tempranas, o también tienen que ver con el desarrollo psicosexual, ¿no? ¿Qué es el desarrollo psicosexual? Son estas etapas de las que ya hablaba Freud y por las que pasamos todos, ¿no? Que son etapas donde hay una zona erógena particular. Por ejemplo, partimos con la etapa oral, que va desde los 0, digamos desde el nacimiento hasta el primer año, más o menos, y la primera zona erógena o el primer órgano que aparece en escena, digámoslo así, pues es la boca, ¿no? Es como cuando somos bebitos, y les decía ya en algún momento que aprendemos a conocer el mundo a través de nuestra boca, de succionar, de la alimentación, ¿no? Y el primer conflicto que surge pues es el destete, ¿no? Y por ahí pasar de la lactancia a la alimentación sólida puede ser un tema, ¿no? Y ahí puede haber algún tipo de fijación, donde puede generarse ciertos hábitos o comportamientos como fumar, comer mucho, hablar mucho, ¿no? O conflictos más de tipo de dependencia, ¿no? Y aquí quiero ser muy puntual: dependencia de tipo infantil, de desvalimiento, porque la dependencia per se me parece que resulta positiva. Todos dependemos de alguien y necesitamos a las personas que están en nuestro entorno, pero hay ahora sí que hay de dependencias a dependencias. La siguiente etapa, que justo es la etapa del conflicto que me parece que va a este sueño, es la etapa anal, donde la zona erógena es el ano y donde la actividad principal tiene que ver con la retención y expulsión de las heces. Y es cuando a todos nos enseñan el control de esfínteres, ¿no? Ahí es como un tema de mucho control, además, donde uno puede sacar de quicio a la mamá, porque si te dicen ve al baño y uno no quiero, pero uno hace cuando quiere, y esto puede llevar justo a rasgos de personalidad o en el carácter, de mucho perfeccionismo o de obsesión por el orden, ¿no? Puede ser un tipo de carácter más retentivo, donde uno se guarda las cosas, o hay un extremo opuesto, que es el descuido, el desparpajo, ¿no? Me parece la etapa donde probablemente podríamos localizar este sueño, ¿no? Insisto, yo no conozco a Armando, incluso platiqué un poquito por ahí con él por mensaje. Saludos, Armando. Y le decía, ¿no? O sea, me parece que la curiosidad es natural cuando uno se encuentra con un sueño repetitivo, recurrente. Y me parece que todos nos podemos sentir identificados. Cada uno sabe, yo les decía también, qué tipo de sueños tiene y qué tanto se anima a hablar de ellos. Bueno, luego siguiendo independientemente del sueño de Armando o el tipo de sueño recurrente de Armando, la otra etapa que sigue en este desarrollo psicosexual es la etapa fálica. Y es por ahí de los 3 a los 6 años. La etapa anal va de los 1 a los 3 años, porque se me olvidó decirlo. Y la zona erógena principal, pues ya tiene que ver con los genitales, y es donde aparece el descubrimiento de las diferencias sexuales.
¿no? ¿Cuál es el conflicto principal? Pues el tema de hoy, el complejo de Edipo, ¿no? La atracción hacia el progenitor del sexo opuesto y la rivalidad con el del mismo sexo. Y todo esto puede influir, sí, en la identidad de género y las relaciones futuras. Claro que tiene una implicación. Pero acordémonos que más que por el género de nuestro padre o de nuestra madre, o sea, más que porque sí es hombre o porque es mujer, por las funciones que cada uno desempeña, ¿vale? Después sigue una etapa ahí bastante flojona, y digo flojona porque es cuando todo está como muy tranquilo, y es la etapa de latencia, que es de los 6 años hasta que inicia la pubertad, y no hay una zona erógena en específico, por eso es como tan flojón. Es cuando los niños son más de estar coleccionando, armando cosas, como que lo más importante son las actividades deportivas o sociales, no hay nada de sexualidad, todo está reprimido, ¿no? Todo está hacia lo socialmente aceptado, ¿no? Más bien es, insisto, una etapa como muy tranquila. Pero después ya aparece la etapa genital, que es este momento donde aparece la pubertad y donde efectivamente la zona erógena más importante tiene que ver con los genitales, pero ahora sí, con toda la posibilidad de un contexto de relaciones maduras, donde se empieza a explorar la sexualidad adulta, el establecimiento de relaciones afectivas, ¿no? Donde ya tener novio, o que alguien te interese, ahora sí ya es cuestión de vida o muerte, ¿no? O sea, es un tema importante lograr una integración plena entre los impulsos sexuales y la afectividad, ¿no? Por ahí los adolescentes de repente viven emociones muy intensas a la hora de descubrir su identidad, establecerse en ella, y además también establecer relaciones emocionalmente pues estables, pero también descubrir la sexualidad. Por ahora continuemos con el complejo de Edipo, que recién apenas vamos arrancando. La neurosis, en términos de Freud, surge cuando el deseo edípico es reprimido, y eso que no logró ser representado o simbolizado, porque una cosa es lo que uno dice y una cosa lo que uno siente en verdad, como la decepción de la función del padre en el ejemplo anterior, ¿no? Donde esta persona siempre se relaciona con parejas que son más grandes que sí misma, ¿no? Y entonces todo esto puede volver en los sueños, en los lapsus y en los síntomas, ¿no? Considerando que el conflicto es que todas esas relaciones de pareja que tiene con alguien mayor que él o ella, pues siempre terminan en una decepción, en una ruptura dolorosa, en una situación muy displacentera. Insisto, el por qué algo tendría que ser pensado desde el Edipo, aunque no es el único recurso a retomar en el análisis, es que sea un vínculo que está siendo muy displacentero, muy insatisfactorio, algo que genera mucho dolor en la vida del consultante, del paciente, de nosotros como seres humanos. Y de ahí que me puse a pensar en una situación que yo creo que en algún momento todos nos hemos topado, y es que podemos encontrarnos con una persona que tiene estas crisis de angustia, estos ataques de pánico en contextos amorosos, y que ante la idea de avanzar o de comprometerse en una relación, pues por ahí se paraliza, se quiere ir, quiere emprender la huida, ¿no? Y ya en un análisis, en un tema terapéutico, uno puede encontrarse con una culpa inconsciente por traicionar lo familiar, por traicionar a la madre o al padre de la infancia con otro hombre o con otra mujer. Uno no lo dice, o sea,
uno no llega y lo va a expresar. Justo parte del trabajo arqueológico del psicoanálisis tiene que ver justo con ir recolectando fragmentos, historias del material que el paciente trae, ¿no? Porque al final no es dicho, pero el cuerpo lo vive. La persona que tenemos enfrente ya como terapeutas, como analistas, el cuerpo lo presenta, el material lo trae y es actualizado en esa relación. Ya que siempre en una relación adulta, o sea, cuando somos adultos, siempre va a haber vestigios de las relaciones infantiles que uno vivió, ¿no? O sea, un tema importante y que me parece que ahí también el Edipo es una estructura fundante, es que uno siempre tiene bronca por no ser el exclusivo. Entonces, pues imagínense en esta culpa inconsciente de pensar en que uno siempre quiso para sí mismo, solito, sobre los hermanos y sobre el papá o la mamá, a uno de los padres, y entonces de repente en la adultez uno dice, bueno, yo ya me voy a casar, me voy a vivir a otro lado y ahí te quedas tú, ¿no? Esta es la culpa inconsciente, insisto, son cosas que se van armando o desarticulando en la consulta, ¿no? Un padre que ejerce la función simbólica, ojo, no es un padre autoritario y es función, sino que ese padre introduce un corte necesario, siempre se separa al niño de la madre, lo que inscribe la ley del lenguaje, de los límites, la diferencia sexual, funda la individualidad. O sea, el que haya tres, siempre va a haber un tercero. A veces no es un hijo hoy en día que hay familias de diferentes composiciones, pero siempre va a haber un tercero. A veces el análisis es el tercero en una relación donde hay una mamá con un hijo o un papá con un hijo. Siempre tiene que haber un tercero que introduzca la ley o que introduzca el mundo. Una tercera opinión, una tercera percepción, un corte ahí diferente en ese vínculo, porque de otra manera quedamos atrapados en el reflejo del otro, como bebecitos. Cuando esta función paterna falla, podemos encontrarnos diversos síntomas, o sea, desde la angustia crónica, las fijaciones infantiles, personalidades muy inhibidas, muy obstaculizadas en el desarrollo, con muchas dificultades en la identidad, problemas para separarse, ¿no? Todo eso obviamente desencadena depresión, angustia. Incluso creo que muchas veces uno puede llegar al consultorio con un tema de una depresión, un trastorno de ansiedad generalizada, a lo mejor algún tipo de trastorno de índole psiquiátrico diagnosticado, pero en el fondo radica la conflictiva edípica o la conflictiva fundante, dependiendo en qué etapa de desarrollo fue que el conflicto primordial se generó, y dependiendo de la situación que se atraviesa, pues efectivamente ese trastorno o esa depresión o esa ansiedad pues se va a exacerbar, ¿no? Eso hay que tenerlo como muy puntual, lo cual también me llevó a pensar en alguna pregunta que me hacían también, no precisamente por WhatsApp ni por Instagram, esa me la encontré en TikTok. También me pueden ir a visitar a TikTok, ahí de repente también estoy subiendo contenido, donde alguien me preguntaba, bueno, ¿y a mí para qué me va a servir el psicoanálisis? ¿No? Y entonces creo que podemos partir de varios puntos.
El primero, ¿no? Cuando uno se encuentra en un estado de cierto equilibrio o bienestar, donde incluso uno siente que no necesita ir a terapia, yo creo que el psicoanálisis brinda una herramienta de autoconocimiento, pero de autoconocimiento real, donde uno puede encontrarse con estas caras de uno, que son como esas todas, muy bonitas, muy lindas, pero esas también que pueden ser muy hostiles, porque el psicoanálisis justo se encarga de ir buscando esta par, ¿no? Freud siempre nos decía que todo viene en pares, que uno tiene pero no tiene, que uno puede pero no puede, ¿saben? Y entonces uno tiene la posibilidad de encontrarse con sus pares, con la ambivalencia de las cosas en el análisis, pero eso como herramienta de autoconocimiento. Luego me parece que podemos pensar en que si uno está atravesando algún tipo repito, de depresión, de problema de ansiedad, de ataque de pánico, el psicoanálisis ayuda a encontrar la raíz de los síntomas, ¿no? Para que puedan ir cediendo con el tiempo. No que solo cambien, es un instrumento de autoconocimiento que apunta a hacer un cambio estructural, no solo temporalmente para que desaparezca el síntoma, sino que también lo que lo permeó en un principio, que fue la estructura de nuestro carácter y de nuestra personalidad, también pueda generar cambios a largo plazo, ¿no? Puntualmente la psicoterapia psicoanalítica es como este conjunto de técnicas que se utilizan en la sesión para trabajar situaciones muy puntuales con un enfoque psicoanalítico, y el psicoanálisis es algo que apunta a un cambio estructural más profundo en el carácter y la personalidad. Yo incluso me parece que lo podemos pensar que uno empieza haciendo psicoterapia psicoanalítica, y si el tiempo, los recursos, las resistencias del paciente lo permiten, es muy probable que uno avance hacia un psicoanálisis, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido son recursos con los que la clínica psicoanalítica pues cuenta y ofrece a quien se anima a probar este método. Además, me parece importante aquí considerar, para ir cerrando un poquito, que el psicoanálisis siempre apunta a un equilibrio entre la realidad externa y la realidad interna. Uno viene con su estructura de personalidad, con un tipo de carácter que ciertas vivencias y ciertas situaciones en la vida también participaron para que uno formara. Ya lo decía Freud con sus series complementarias, ¿no? La biología también cuenta, pero me parece que también algo importante acá es que el psicoanálisis nos dice que la realidad externa va a tener una implicación. La realidad interna cuenta, la realidad externa también, pero el psicoanálisis nos lleva a que reconozcamos nuestros límites en la realidad adulta, porque cuando uno es pequeño, uno generalmente apunta a veces, la sexualidad infantil es de, yo quiero a mi mamá para mí, a uno no le gusta pensar en eso. Además, quiero tener a mi mamá para mí, no la quiero compartir, sí, que se vaya el papá o que se vaya la mamá y me quedo con el papá. Y entonces eso es como la vivencia infantil de querer todo. Uno no reconoce los límites y por eso necesita de un externo o un tercero que ayude a inscribir el límite en nuestra vida. Entonces, cuando pequeños no reconocemos límites y necesitamos que otros nos guíen, porque uno o puede ser muy voraz y querer todo o hasta olvidarse de comer. Y entonces el psicoanálisis nos permite también como adultos, ante estas actualizaciones infantiles, poder reconocernos
en esos momentos donde uno a veces es súper exigente con uno, donde uno por ahí a veces también se coloca en este lugar de víctima, donde uno no logra reconocer ni sus alcances para construir, ni a veces tampoco para agredir o hasta para destruir. Uno por ahí a veces dice, ay, no es que yo soy bien lindo, ay, no es que yo siempre ayudo, pero a veces también no se da cuenta del monto de hostilidad o de agresión que hay en los actos. O a veces uno deja o renuncia a lo suyo, a su deseo, a las cosas que le apasionan, porque se queda atrapado en el deber ser, en esta cosa infantil de mi mamá o mi papá me dijeron que era de tal o cual manera. Insisto, todo esto es inconsciente, o sea, cualquier adulto que me escuche y que no ha pensado en un psicoanálisis nunca diría, ay, eso ya pasó hace tantos años que tú crees que me acuerdo, me importa ahora. Insisto, una cosa es lo que decimos y otra lo que en nuestro inconsciente está sucediendo. Incluso ya lo decía yo el primer programa. Esa es la herida tercera narcisista que el psicoanálisis trajo. Confirmar que no somos totalmente dueños de lo que hacemos. Entonces, me parece importante que reconozcamos o que reconozca acá con ustedes que el análisis es el lugar donde el Edipo revive y el analista, el terapeuta, puede ser investido a veces como esa figura materna o paterna, ¿no? Sí, eso pasa, o sea, uno de repente llega y hasta puede, independientemente incluso de la orientación terapéutica que uno elija, decir, ay, es que me gusta mi terapeuta, o qué inteligente mi terapeuta, o ay, nunca me había sentido tan escuchado como con mi terapeuta, ¿no? Y entonces ahí con él o con ella, porque insisto, esto no tiene que ver con que si es hombre o es mujer, el deseo, el amor, el odio, los celos, se ponen en juego. Y entra la transferencia. La transferencia es eso que depositamos en el otro y que tiene un impacto en las cosas que decimos, hacemos o sentimos, pero además no es único del análisis o del terapeuta, sino que nos pasa con todas las personas. Nada más que el psicoanálisis la puso ahí como en el microscopio, también para que sea, pues yo les decía, la joya de la corona con la que trabajamos los psicoanalistas. Y el trabajo clínico consiste en interpretar esa transferencia y permitir que nosotros como pacientes pongamos en palabras lo que antes terminábamos actuando. Y es ahí donde el Edipo se puede resignificar. Y ojo, superar el Edipo no significa olvidarlo ni negarlo, sino poder historizar, simbolizar y dejar de actuarlo en forma de síntomas o repeticiones, ¿no? Y que en ese sentido el hecho de rivalizar, de excluir, de querer ser el único o de querer apuntalar una relación en un estado de dependencia idealizada como cuando éramos pequeños y estábamos con nuestra mamá, pues no se vuelva una dificultad en nuestra vida diaria. Porque en ese lugar falta la ley del padre, la ley de la separación. Y entonces el rol del padre, del análisis, de pensar el Edipo, equivale a poner límites y a nombrar esas separaciones, ¿no? Por ahí me parece que yo creo que el tema del Edipo y estos conflictos nos pueden dar para seguir hablando en otro programa. Incluso ya estamos acá sobre tiempo y no sé, ahora me quedé en la encrucijada de si hacemos un segundo programa de toda esta conflictiva o seguimos con la transferencia. Escríbanme
escríbanme qué les gustaría, que hagamos un segundo programa del complejo de Edipo o que nos sigamos a hablar de la transferencia. Por hoy hemos terminado y por último me gustaría decirles, todos llevamos un Edipo a cuestas, no todos sabemos escucharlo, algunos lo repetimos, otros lo padecemos y otros nos atrevemos a transformarlo. Para eso está la terapia psicoanalítica, el psicoanálisis, ¿no? Siempre será una opción. Y bueno, es irremediable. Por hoy terminamos. Estás en Benji Radio, Tendencia Digital. Pasen una bonita noche.